Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Altamirano, soy consultor financiero en Indech y el día de hoy les quiero compartir en esta breve cápsula los 10 errores más comunes por los que las empresas, en este caso tu empresa, pierde dinero a diario. Es muy importante platicar acerca de estos temas ya que usualmente son cosas que muchas veces pasamos de alto y en ocasiones son cosas tan sencillas de solucionar que solamente necesitamos escucharlas para darnos cuenta y poder tomar acción para resolver nuestros problemas. El error número 1, que es usualmente uno de los más comunes, es no tener planeación financiera. Cuando hablamos de planeación financiera, muchas veces hablamos de o nos imaginamos temas de presupuesto anual, de estados financieros, de contabilidad y obviamente de tratar de prever el futuro. Y muchas personas usualmente piensan que es complicado. Tener planeación financiera básicamente implica no operar a ciegas. Las decisiones se toman muchas veces en los negocios por intuición y no con base en datos. Y esto afecta el control del flujo de efectivo y sobre todo lleva a gastos que muchas veces son innecesarios. Para ponerles un ejemplo, Laura tiene una tienda de regalos. Ella no se tomó el tiempo para calcular sus gastos fijos y en diciembre, quizás derivado por las ventas más elevadas que usualmente se tienen en diciembre, compró demasiada mercancía y en enero no pudo pagar la renta. Muchas veces esta planeación financiera se traduce en eso, se traduce en situaciones en las cuales nos quedamos cortos de efectivo para cumplir con nuestras obligaciones a corto plazo. En este ejemplo, pues Laura no pudo pagar su renta, lo cual le pudo haber ocasionado y muy seguramente le ocasionó otros problemas. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer para resolver este tipo de error de no planear financieramente? En primer lugar, lo importante es tener objetivos claros. Como todo en la vida, al momento de nosotros administrar y dirigir nuestra empresa es importante saber a dónde vamos. Como dicen por ahí, si no sabes a dónde vas, quizás ya llegaste y es lo mismo, aplica lo mismo para nuestros negocios. Entonces, el primer punto es tener objetivos claros. Esto significa qué es lo que queremos lograr en cierto periodo de tiempo con nuestro negocio. Una vez que tenemos esos objetivos claros, el siguiente paso es hacer un presupuesto anual, ¿verdad? Es tratar de trasladar o de traducir esos objetivos que muchas veces pueden ser un poco, si se hicieron correctamente no serían tan subjetivos, pero muchas veces pueden quedarse en algún nivel de subjetividad, tratarlos de trasladar a los números por medio de un presupuesto anual. ¿Qué es un presupuesto anual? Un presupuesto es una herramienta de control administrativo en el cual tratamos de proyectar qué es lo que va a suceder con nuestro negocio los siguientes 12 meses. Es decir, los empresarios y las empresarias elaboran estos presupuestos para saber qué ventas pueden esperar. Y derivado de las ventas que ellos pueden esperar, tratar también de predecir o de prever cuántos recursos financieros son los que ellos van a necesitar para poder lograr esas ventas. Al final, el presupuesto anual se convierte en una herramienta, como lo comenté anteriormente, de control administrativo que nos permite tomar decisiones, que nos permite evaluar cómo vamos avanzando en nuestro negocio y sobre todo nos permite medir qué tan cerca o qué tan lejos nos estamos quedando de nuestras metas. Un tercer elemento, una tercera actividad que pudiéramos realizar para poder tener planeación financiera es comenzar a implementar nuestros estados financieros. Usualmente cuando comenzamos un negocio no estamos muy concentrados, ¿verdad?, en generar dinero, en generar ventas, que por supuesto es lo más importante que tenemos que pensar al comenzar o dirigir un pequeño negocio. Sin embargo, el implementar los estados financieros nos va a permitir tomar buenas decisiones financieras y sobre todo seguir avanzando en la consolidación del negocio que quizás tenemos en mente. Y por último, una vez que tenemos un presupuesto anual y un estado financiero, no basta con dejarlo solamente en un archivo Excel o quizás dejarlo en papel. Hay que revisarlo periódicamente para poder ajustar en caso de que sea necesario y también, ¿por qué no?, poder hacer los pronósticos que debamos de hacer para poder alcanzar nuestras metas. El error número 2 que me gustaría compartirles el día de hoy es uno también demasiado común que es muy sencillo de resolver. Y como les comentaba, quizás es simplemente lo que se requiere es que alguien nos lo comente para poder visualizarlo y poder resolverlo. Este segundo error básicamente es mezclar las finanzas personales con las finanzas empresariales. Cuando usamos la misma cuenta bancaria para todo, se pierde la claridad sobre lo que realmente se gana o se pierde o se gasta en el negocio. Y esto dificulta la toma de decisiones. Para ponerles un ejemplo breve,
Carlos es un freelancer de diseño y usa su cuenta personal para el negocio. Es decir, la cuenta que él usa para sus gastos personales también la utiliza para el negocio. En un mes no supo realmente si ganó dinero o si solamente estuvo gastando en salidas con sus amigos o en su familia. Este tema de mezclar las finanzas personales y las empresariales es muy común porque de una manera básicamente muy natural es como se dan las cosas. Yo tengo mi cuenta bancaria, comienzo a operar mi negocio y para no perder quizás el tiempo de ir a abrir otra cuenta o simplemente por facilidad, empiezo a manejar todo desde mi cuenta personal y más tarde que temprano me doy cuenta de que eso se volvió un gran problema y no sé cómo resolverlo. Entonces, el primer consejo aquí, o quizás lo primero que podemos hacer al respecto para resolver este problema, es muy simple. Ir al banco y abrir otra cuenta para poder tener dos cuentas. Una, la personal, que ya la tenía, y adicionalmente vamos a incorporar la cuenta del negocio. Al separar los ingresos del negocio de nuestros ingresos personales, nos va a permitir tener mayor claridad de nuestros compromisos, tanto a nivel de negocio como a nivel personal. Un segundo punto, una segunda actividad que pudiéramos realizar es establecer un sueldo o un plan de compensación para los dueños. Muchas veces los empresarios y los emprendedores me comentan que cuando inician es muy complejo o muy difícil para ellos saber si se pueden poner un sueldo. Pero yo siempre les pregunto que si en su caso ellos tienen alguna otra fuente de ingresos. Algunas veces me dicen, sí, ¿sabes qué? Yo tengo mi trabajo. Bueno, en ese caso quizás el negocio no tenga la responsabilidad de brindarle al empresario, de brindarle al emprendedor esa entrada de dinero. Sin embargo, en muchos casos los emprendedores me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que yo voy a abrir ese negocio y yo necesito que ese negocio me dé dinero porque de ahí voy a vivir. Entonces, en esos casos yo les comento que si bien es cierto, es complejo saber cuánto podemos obtener de nuestro negocio, es muchísimo mejor tener un sueldo para poder determinar qué es lo que le vamos a pedir a nuestro negocio que nos dé para nuestro estilo de vida. Y para esos empresarios o pequeños emprendedores o pequeños dueños de negocio que no tienen un sueldo, pero quizás todavía se les complica ponerse un sueldo, también pudieran diseñar un plan de compensación, es decir, quizás yo pudiera ser un comisionista de mi propio negocio para poder ganar un porcentaje de mis ventas. Pero siempre es mejor tenerlo planeado, tenerlo estipulado para poder ajustar nuestro estilo de vida a los ingresos que nos va a poder generar el negocio sin terminar exprimiendo lo demás. Otro punto que debemos hacer es hacer un presupuesto de gastos personal y familiar. También cuando comenzamos un negocio, usualmente nuestro estilo de vida fluctúa dependiendo de cómo le está yendo al negocio. Si mi negocio tiene muy buenas ventas y un mes me fue muy bien, eso se verá inmediatamente reflejado en mi estilo de vida. Por el contrario, si tuve un mes de malas ventas, también eso se puede ver reflejado en mi estilo de vida. Entonces es por eso que es muy importante hacer un presupuesto de gastos personal y familiar para que de esa manera podamos nosotros mantener nuestro estilo de vida sin importar si el negocio vende muchísimo más de lo que esperábamos o en ocasiones cae por debajo de sus ventas caen por debajo de lo que estábamos esperando. Y por último, lo que podemos también hacer para poder tener un mejor control de nuestras finanzas personales y empresariales es conocer el concepto de ventas y el concepto de utilidad. Muchos emprendedores y dueños de pequeños negocios a veces todavía se confunden con el concepto de ventas y con los conceptos de utilidad y piensan que cualquier ingreso que tiene su negocio es un ingreso para ellos y sus familias. Nada más alejado de la realidad. Usualmente las ventas sirven para poder financiar toda la operación del negocio, pero eso no significa que la empresa tenga la responsabilidad también de financiar mis propios gastos. Entonces, si ustedes conocen un estado de resultados, que es uno de los estados financieros más importantes que se llevan a cabo dentro de la contabilidad de la empresa, siempre ustedes van a ver las ventas en la parte de arriba y posteriormente van a restar a esas ventas cada uno de sus costos y cada uno de sus gastos. Y al final tendremos un concepto que se denomina utilidad neta. Esa utilidad neta es por la cual nosotros quizás a veces queremos abrir un negocio, ¿verdad? Para poder disfrutar de esos dividendos, para poder disfrutar de esos beneficios. Entonces, una vez que nosotros aprendemos que las ventas están acá arriba, pero nuestra participación como dueños de negocio va a estar dentro de la utilidad neta que se encuentra en la parte de abajo de ese estado de resultados, podemos identificar con mayor claridad cuál es el dinero quizás que nos corresponde. El tercer error, que es también muy común, es
los registros contables desordenados, registros contables atrasados o, en el peor de los casos, registros contables inexistentes. No registrar los movimientos diarios le impide a los empresarios no saber si el negocio está ganando o perdiendo dinero. Se pierde información vital para el SAT y también para una buena toma de decisiones. Un ejemplo también muy rápido es el de Sandra, que tiene una cafetería. Ella usualmente apunta sus ventas en notas sueltas que tiene en su negocio y quizás tiene en su casa también. Cuando quiso pedir un crédito, desafortunadamente no pudo comprobar ingresos y ese crédito fue negado. Como el caso de Sandra que estamos viendo en este momento, existen muchísimos otros casos de pequeños negocios que no se dan el tiempo de organizar su contabilidad, de organizar sus finanzas y básicamente van llevando su administración conforme la venta del día o la venta del mes se los va permitiendo. Es muy importante que nos demos el tiempo de sentarnos quizás con nuestro contador o con alguien que nos pueda explicar un poco más acerca de cómo funciona esto de la contabilidad y los registros contables para a partir de ahí poder comenzar a tomar mejores decisiones y sobre todo poner en orden cada una de las operaciones de nuestro negocio. ¿Qué puedo hacer al respecto? En primer lugar, lo que tenemos que entender para llevar los registros contables de una manera adecuada es que tenemos que registrar todas las entradas y todas las salidas de nuestro negocio. Básicamente, el registrar todas las entradas y todas las salidas es lo que hace la contabilidad. Nos permite saber en dónde queda cada peso de nuestro negocio, en qué se utilizó, de dónde vino y en qué se utilizó. Y eso es lo que tenemos que saber con muchísimo detalle. Y otra de las herramientas que vamos a ver básicamente varias veces a lo largo de esta pequeña plática, es la importancia de invertir en sistemas y tecnología. Ahora ya estamos en 2025, no es ningún plus para ningún empresario tener algún tipo de sistema que le permita operar mejor su negocio. Básicamente, si no lo tenemos, corremos el riesgo de desaparecer rápidamente. Y cuando hablamos de información financiera para la toma de decisiones, el invertir en sistemas y en tecnología se vuelve vital para poder de alguna manera elevar las probabilidades de éxito y poder de alguna manera también elevar esas probabilidades de subsistir a través del tiempo. El cuarto error que es muy común entre los emprendedores y los pequeños empresarios es muy similar al anterior, pero me gustaría señalarlo de manera aislada para darle la importancia que merece. Esos son los gastos pequeños no registrados, que usualmente se le conocen como gastos hormiga. Quizás ustedes el concepto de gastos hormiga ya lo han escuchado cuando hablamos de finanzas personales, ¿verdad? Que vamos al Oxxo y compramos cierta cantidad de cositas, vamos por un café, ponemos esto, ponemos lo otro y al final no sabemos qué tanto estamos gastando porque pensamos que esos gastos tan mínimos no son importantes. Eso mismo sucede con un negocio. Sin embargo, si prestamos atención, nos podemos dar cuenta que esos pequeños gastos acumulados como cafés, taxis o hasta algunas aplicaciones o membresías pueden representar hasta el 20% y a veces más del gasto mensual, y al no registrarlos se subestima el egreso. Un caso práctico es el de Luis, que tiene una tienda de celulares. Todos los días pide comida a domicilio desde la caja chica. A fin de mes no sabe a dónde se fue el dinero. Esto es muy común que suceda en los negocios. Básicamente todos tenemos una caja chica, tenemos las ventas del día y usualmente utilizamos esas ventas del día para subsanar o para cubrir gastos gastos personales u otro tipo de gastos del negocio que por ser muy pequeños, por ejemplo sacar unas copias, no registramos y eso va mermando nuestra utilidad y al final del mes pensamos que no generamos ninguna utilidad. Sin embargo, si nos pusiéramos a registrar cada uno de nuestros gastos, nos daríamos cuenta realmente en qué estamos utilizando nuestro dinero. ¿Qué puedo hacer al respecto? Volvemos a uno de los primeros consejos que les compartí al inicio, el presupuesto anual y revisar qué fue lo que pasó realmente contra lo que presupuestamos. Tener un presupuesto anual, que como lo comentamos anteriormente, es una herramienta de control administrativo, nos permite comparar lo que está sucediendo en la realidad contra lo que yo pensé que sucedería cuando realicé el presupuesto, que usualmente es a inicios del año. Si yo me doy cuenta que estoy gastando más de lo que yo presupuesté, para ponerles otro ejemplo, vamos a pensar que yo tengo pequeños gastos en copias todos los días. Al inicio del año yo pensé que iba a gastar en papelería 3,000 pesos al mes, pero pasan los meses y yo me doy cuenta que estoy gastando 5,000 pesos al mes. Como tengo mi presupuesto, soy capaz de detectar ese incremento en mis gastos en papelería.
Esos 2,000 pesos me meto al detalle porque tengo todos mis registros contables y veo que esos 2,000 pesos se me están yendo en copias. Al momento de yo ver ese tipo de números dentro de mi negocio, yo puedo tomar una decisión para volver mi gasto más eficiente. Puedo decidir continuar gastando en copias 2,000 pesos al mes adicionales a lo que yo pensé que iba a gastar, o en ese momento puedo decidir hacer una inversión adicional y quizás comprar una copiadora que quizás voy a recuperar la inversión en 4, 5, 6 meses, pero después ya no voy a tener que realizar ese gasto de 2,000 pesos mensuales. De ahí deriva la importancia de un presupuesto anual y de llevar todos los registros contables. El segundo punto, como ya lo comentamos también anteriormente, es registrar todas las entradas y salidas que tengamos en nuestro negocio. Y por último, como también lo comentamos, invertir en sistemas y tecnología. Si se fijan, hasta este punto ya he estado comenzando a repetir ciertas cosas que podemos hacer al respecto para resolver los errores que estamos mencionando. Entonces, esto se los comento para que se den cuenta que no son tantas las cosas que tenemos que implementar para tener mejores resultados. Error número 5. No conciliar las cuentas bancarias. La conciliación ayuda a detectar errores del banco, cobros duplicados o fraudes. Si no se hace, se opera con datos falsos. Un ejemplo con un caso práctico: Elena no revisa su banca en línea. Descubre hasta 3 meses después que el banco le cargó comisiones indebidas por 2,500 pesos. Las famosas conciliaciones bancarias es una actividad que todos los empresarios y empresarias deben desarrollar al menos una vez al mes. Muchas veces no nos damos cuenta en qué se nos está yendo el dinero. A veces pensamos que tenemos un número en la cabeza de lo que estamos gastando, pero cuando vemos nuestro estado de cuenta nos damos cuenta de que gastamos muchísimo más. Y cuando hacemos las conciliaciones bancarias es la oportunidad que tenemos para identificar si hay un gasto que quizás ya no nos está agregando ningún valor a la operación de nuestro negocio y deberíamos de eliminar. En cambio, si no lo hacemos, pueden pasar meses o quizás hasta años realizando un gasto sin que nosotros nos demos cuenta que es un gasto que podemos eliminar. También elaborar las conciliaciones bancarias nos permite tener un mayor control sobre lo que realmente estamos erogando desde la cuenta bancaria de nuestro negocio y lo que estamos registrando para poder solucionar cualquier discrepancia en información que tengamos entre lo real y lo que está registrado en nuestros sistemas. ¿Qué cosas podemos hacer al respecto? Bien, en primer lugar, debemos incorporar la conciliación bancaria como parte de nuestro proceso de cierre contable. Si ustedes han platicado alguna vez con un contador o tienen un familiar o un amigo contador, muchas veces es imposible localizarlos o que les contesten el teléfono al final del mes o a inicios del siguiente mes. ¿Por qué? Porque ellos están encargándose de cerrar contablemente las empresas con las cuales trabajan. Este cierre, una de las actividades principales de este tipo de cierres, es elaborar o llevar a cabo la conciliación bancaria entre los registros contables y lo que realmente sucedió en la cuenta del banco. Entonces, anótenlo por ahí, es importante realizar la conciliación bancaria después del cierre de cada mes. Y punto número 2, como también ya lo comentamos anteriormente, es invertir en sistemas y en tecnología. No me voy a cansar de recordarles y de tratar de enfatizar la importancia que es invertir en sistemas y tecnología que nos permitan automatizar procesos, que nos permitan ser más eficientes con nuestro tiempo y que nos permitan ser más eficientes con nuestros recursos financieros. Cuando hablamos en finanzas, usualmente utilizamos o partimos, ¿verdad?, de la premisa, de la hipótesis o de un hecho real, que significa el que los recursos financieros son limitados. Sin importar cuánto dinero estamos generando, en un momento determinado del tiempo nuestros recursos financieros siempre van a ser limitados. Es decir, voy a tener cierta cantidad disponible para poder yo realizar en este caso, realizar las operaciones de mi negocio. Y una de las cosas o los objetivos de las finanzas es buscar la manera de utilizar esos recursos con la mejor estrategia para lograr más con esos recursos que tenemos y cada vez lograr más con menos. Y una parte fundamental de esta fórmula, de esta estrategia, es invertir en sistemas y tecnología. Error número 6. Facturación y obligaciones fiscales con errores. Errores en facturas, en declaraciones tardías o el no pagar impuestos nos causan multas y problemas. Además, también se puede perder la confianza de los clientes que requieren algún comprobante fiscal. Un caso práctico: Raúl vendió 50,000 pesos en servicios, pero no facturó a tiempo.
Al no facturar, el cliente no le pagó y además el SAT lo multó por no haber declarado esa operación. Es muy importante que también nos pongamos a pensar en qué tipo de empresa queremos alcanzar, qué tipo de empresa queremos tener. Usualmente hay algunas cosas, algunos obstáculos que tenemos que sortear y uno de esos es la parte de la facturación. Todavía al día de hoy me encuentro a veces con pequeños negocios, con emprendedores que realmente tienen temor a facturar por diversas razones. Sin embargo, el costo de crecer, como decimos por ahí, el costo de crecer significa a veces hacer las cosas como se deben, hacerlas de la mejor manera posible y facturar es una de ellas. Cuando llegamos a tener la fortuna de que un buen cliente nos contrate nuestros servicios y nosotros no estamos en la posibilidad de facturarle en tiempo y forma, eso puede jugar en contra de nuestro negocio. ¿Qué podemos hacer al respecto para solucionar esta situación? Volvemos al punto de invertir en sistemas y tecnología. Y en segundo lugar, la capacitación en lo que aplica para nuestro negocio fiscalmente. También cuando hablamos de temas de impuestos, en temas de legislaciones, en temas de leyes, podemos llegar a abrumarnos. Sin embargo, no necesariamente necesitamos aprender todo lo que existe allá afuera. Y lo mismo aplica para los temas fiscales. Lo importante aquí es de que nosotros tenemos que entender que tenemos que volvernos expertos en nuestro negocio y tenemos que volvernos expertos en el giro de nuestro negocio. Entonces, cuando se trata de los temas fiscales, lo único que tenemos que aprender es todo lo que le atañe a mi negocio. Y para ello podemos tomar capacitaciones para realmente saber cómo es que mi negocio va a operar en términos fiscales y dominar esa área para que todo pueda fluir de la mejor manera. Si somos un restaurante, quizás no tenemos que aprender cómo opera un negocio de tecnología, no tenemos que aprender cómo opera fiscalmente un despacho de abogados, nos tenemos que aprender a qué es lo que le afecta e impacta mi negocio restaurantero. Error número 7. No tener fondo de emergencias ni provisiones contables. Una reserva nos permite enfrentar imprevistos sin afectar la operación del negocio ni endeudarnos innecesariamente. Sin embargo, no tener ese fondo de emergencia implica altos riesgos. Un ejemplo práctico: Marta, dueña de una florería, tuvo una fuga de agua en su local. No tenía ahorros y cerró por 2 semanas perdiendo ventas. Ese es el impacto que puede llegar a tener el no tener un fondo de emergencias. Por un lado, en este caso, Marta tuvo una fuga y no tenía quizás el dinero para repararlo en ese momento. Adicionalmente, tuvo que cerrar y sacrificar las ventas de 2 semanas posteriores a la fuga mientras conseguía los recursos para poder reparar la fuga y poder volver a abrir su negocio. Además de perder esos 2 semanas de ventas, quizás Marta se endeudó porque no tenía esos recursos financieros para reparar esa fuga de agua que tuvo. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos solucionar esta parte de los fondos de emergencia? Bueno, también de la misma manera en que presupuestamos que vamos a tener que gastar mensualmente cierta cantidad de dinero en la renta del local donde trabajamos, también podemos presupuestar que mensualmente vamos a destinar cierta cantidad de dinero a alimentar y a nutrir ese fondo de emergencia. ¿Para qué vamos a utilizar el fondo de emergencia? No lo sabemos, pero es para eso, simplemente para cualquier imprevisto que surja poder hacerle frente sin necesidad de que tenga otros costos financieros, como el dejar de tener ingresos o como el de endeudarnos a cambio de un interés. Otra de las cosas que podemos hacer es el estado de flujo de efectivo mensual. Muchas personas quizás dicen: oye Jesús, pues yo no tengo un presupuesto anual, pero mes con mes voy revisando mi flujo de efectivo y siempre me aseguro de tener por lo menos esta cantidad de dinero. Si a ellos les funciona esa cantidad de dinero y esa cantidad de dinero es suficiente para la operación quizás de los siguientes 15, 30, 45 días, y adicionalmente tiene un remanente para poder soportar diferentes imprevistos, es suficiente. Hay otra forma de poder realizar este tipo de fondos de emergencia o de provisión, o como también se le conoce con otras palabras, provisiones contables. Si bien es cierto, un fondo de emergencia es para un imprevisto que no sabemos qué va a suceder, una provisión contable es para algo que sí sabemos que va a suceder, pero quizás no sabemos cuándo ni cuánto nos va a costar. Un ejemplo de una situación que pasa todos los años y para la cual podríamos crear una provisión contable son los aguinaldos. Todos nosotros sabemos que en el mes de diciembre tenemos que pagar aguinaldos y muchos pequeños negocios todos los meses de diciembre, aunque tienen buenas ventas,
también tiene serios problemas o serias dificultades para pagar esos aguinaldos. Si ya sabemos que tenemos que pagar aguinaldos, ¿por qué no comenzar con una provisión contable desde el mes de enero en la cual mensualmente podamos ingresar cierta cantidad de dinero para que en el mes de diciembre tengamos todos los recursos que necesitamos, o si no tenemos todos los recursos, al menos tenemos casi el 100% del dinero que necesitamos para pagar el aguinaldo a nuestros empleados? Entonces aquí ya tienen dos formas de hacer frente a este tipo de imprevistos: por el fondo de emergencia y también por el lado de crear provisiones contables para cosas que quizás tenemos que pagar de manera anual. Y por último también está la parte de la previsión financiera. ¿Qué es la previsión financiera? Bueno, también cubrir quizás otro tipo de riesgos que, si bien es cierto, si nos pusiéramos nosotros a tratar de juntar un fondo de emergencia muy grande para en caso dado de que sucediera algún evento catastrófico, nunca alcanzaríamos a llegar a esa cantidad. Para eso tenemos los seguros. Si bien es cierto, el fondo de emergencia nos va a ayudar para hacer frente a imprevistos que podamos manejar nosotros con cierta cantidad de dinero, los seguros nos van a ayudar a minimizar el riesgo que quizás por la magnitud del evento no pudiéramos pagar, ni aunque pidiéramos varios préstamos con instituciones financieras o hasta con amigos. Bien, pasamos al error número 8. Endeudarse sin planeación. Tomar créditos sin analizar la capacidad de pago ahorca la liquidez. Muchos negocios se endeudan para sobrevivir y no para crecer. Un caso práctico de este error es: Arturo pidió un crédito de 100,000 pesos para pagar sueldos. No pudo cubrir la primera mensualidad y por lo tanto el banco lo penalizó. Endeudarse sin planeación muchas veces lo que ocasiona, más que un crecimiento, muchas veces la deuda sin planeación es porque surgen cosas que no podemos pagar y que por falta de planeación no cumplimos con nuestros compromisos y tenemos que pedir dinero prestado. ¿Cómo podemos solucionar este error? Bueno, en primer lugar tenemos que entender el financiamiento para capital de trabajo y el financiamiento para inversiones. Usualmente el financiamiento ¿qué es el capital de trabajo? El capital de trabajo es el dinero, los recursos financieros que necesitamos para operar todos los meses. Es decir, yo necesito cierta cantidad de dinero para proveedores, necesito cierta cantidad de dinero para pagar nóminas, necesito cierta cantidad de dinero para pagar rentas, servicios, etc. Sin ese dinero, pues no podría simplemente abrir y operar mi negocio. Cuando un negocio pide financiamiento para solventar esos gastos de capital de trabajo, y esos gastos de capital de trabajo son, como en el ejemplo que vimos, de nóminas, pues es muy probable que ese negocio esté atravesando por una situación bastante compleja. Y yo, en la medida de las posibilidades, siempre recomiendo que el financiamiento para capital de trabajo se minimice o desaparezca en la medida de lo posible. Básicamente, una práctica buena cuando hablamos de financiamiento para capital de trabajo es cuando usualmente pedimos, a través de una línea de crédito, pedimos dinero para poder comprar una mayor cantidad de mercancía para poder vender, o quizás una mayor cantidad de materia prima también para producir lo que vendemos y poderlo vender. Sin embargo, en la medida de nuestras posibilidades, si es posible disminuir ese financiamiento para capital de trabajo, siempre podría ser una buena opción. Y por otro lado tenemos el financiamiento para inversiones, ¿verdad? Que ese financiamiento es para crecer nuestra empresa, para elaborar proyectos de mediano y largo plazo que nos van a permitir expandir nuestra operación y generar en un futuro mayores ingresos. ¿Qué es lo que también podemos hacer para endeudarnos, para evitarle el endeudamiento sin planeación? Bueno, tener una planeación estratégica, saber cuáles son nuestros objetivos y a dónde va nuestro negocio, nos va a permitir traducir esos objetivos en actividades concretas y en herramientas de control administrativo concretos para poder ir midiendo el comportamiento de nuestro negocio. En punto número 3, ya tenemos otra vez el presupuesto anual, que, como ya les he comentado en esta cápsula, es una herramienta de control de gastos, básicamente una herramienta de control administrativo que nos va a permitir medir el comportamiento el comportamiento financiero de nuestra empresa para poder tomar mejores decisiones. Y por último, el estado de flujo de efectivo mensual. Error número 9. No aprovechar el financiamiento productivo. Hay créditos, como les comentaba en el punto anterior, hay créditos para capital de trabajo o equipo con tasas bajas. No usarlos por miedo o desconocimiento limita el crecimiento del negocio. Un caso práctico: Patricia vende ropa por catálogo
y con un crédito pudo haber comprado inventario a mayor precio, pero nunca lo solicitó por desinformación. Todos los negocios necesitan diversas fuentes de financiamiento o acceso a diversas fuentes de financiamiento para poder lograr ciertos objetivos. Si nosotros esperáramos crecer nuestro negocio con los propios recursos que estamos generando, muy probablemente llegaríamos a nuestras metas, pero también muy probablemente nos tomaría muchísimo más tiempo. En este caso, la deuda con planeación nos permite a nosotros planear qué es lo que necesitamos hacer, cuántos recursos necesitamos tener para lograr ciertos objetivos, y aquí es donde entra el concepto del financiamiento productivo. Buscar esas fuentes de financiamiento potenciales que están a nuestro alcance es fundamental para poder hacernos de estos recursos. Es por eso que dentro de las cosas que podemos hacer al respecto es conocer esas fuentes de financiamiento potenciales. ¿A quién yo puedo acudir para solicitarle un préstamo, para solicitar un crédito? Puedo ir con mi banco, puedo ir, como muchos de nosotros quizás lo hemos hecho alguna vez, ¿verdad? Acudir con amigos y familiares, que es una de las fuentes de financiamiento más común, o quizás aplicar a un programa, aplicar a un apoyo quizás de gobierno, de la iniciativa privada, con la cual podamos hacernos de recursos para poder desarrollar cierta parte de nuestro negocio. Siempre tenemos que estar al tanto de todas las posibilidades de fuentes de financiamiento que existen para nuestro negocio. Sin importar cuál sea la fuente de financiamiento a la cual ustedes puedan acceder, es importante tener la contabilidad en orden. Un prestamista, un inversionista siempre les va a solicitar que le presenten sus estados financieros, y para tener los estados financieros de manera organizada y de manera básicamente actualizada, tenemos que tener nuestra contabilidad en orden, que es lo que ya hemos platicado en puntos anteriores. Y punto número 3, invertir en sistemas y tecnología. ¿Cómo le voy a hacer yo para tener la contabilidad en orden y para poder tener esos estados financieros que muy probablemente las fuentes de financiamiento me van a solicitar para ver si yo soy, básicamente yo soy apto de recibir ese crédito y después poder pagarlo? Si yo invierto en sistemas y tecnología, voy a tener las herramientas básicamente tecnológicas suficientes para poder procesar toda la información de mi negocio día con día, para poder tener toda mi información contable en orden y poder tener y presentar esos estados financieros que me van a solicitar. Y por último, el error número 10, no usar como ya lo hemos comentado anteriormente, no usar la tecnología para controlar las finanzas. Muchos empresarios, muchos emprendedores, muchas veces por cuestión, ¿verdad? Por cuestión de recursos financieros, van posponiendo esta decisión y piensan que pueden operar por muchísimo tiempo sin necesidad de invertir en tecnología para la administración y el control de sus negocios. Si bien es cierto, pueden durar mucho tiempo y operar por muchísimo tiempo sin este tipo de herramientas, aquí lo importante que hay que tratar de analizar es el costo de oportunidad que estamos tomando por no utilizar o por no implementar la tecnología dentro de nuestro negocio. Si bien es cierto, quizás hasta el día de hoy hemos estado operando de una manera eficiente porque el negocio nos ha funcionado, puede ser que si implementamos la tecnología, esos resultados se van a potencializar considerablemente. Porque la tecnología permite, como dice aquí en esta diapositiva, registrar ventas, controlar inventario, automatizar la facturización y tomar decisiones con datos. No usarla genera errores y muchísimo retrabajo. Y hasta ese retrabajo nos cuesta muchísimo más en nóminas, porque usualmente el retrabajo lo realizan nuestros empleados. Un caso práctico es el de Javier, que lleva todo en papel o quizás en un archivo de Excel. Olvidó registrar varias ventas en un mes y subestimó sus ingresos, por lo que perdió una oportunidad de inversión. ¿Qué diferencia quizás hubiera sido para Javier si hubiera tenido todo dentro de un sistema contable, dentro de un sistema, básicamente se le conocen como ERP, si hubiera tenido todo en su ERP y hubiera podido simplemente ver un reporte y tomar una decisión más informada? ¿Qué puedo hacer al respecto? En primer lugar, ya nos queda claro a todos, es invertir en sistemas y tecnología. En segundo lugar, capacitar al equipo responsable en el uso de la misma. Y en tercer lugar, presupuestar su gasto y la inversión, o básicamente yo le llamo más que un gasto, una inversión año con año. Es decir, si yo tengo esa necesidad de mejorar ciertos procesos, qué mejor de presupuestar dentro de mis gastos esa inversión que voy a realizar
para poder elevar la operación de mi empresa al siguiente nivel. Pues bien, hasta este punto, y ya para terminar, me gustaría hacer una recapitulación, y es lo que ustedes pueden ver en pantalla, de todos los errores que quizás han cometido la mayoría de los emprendedores y empresarios. Quizás ustedes se pueden haber identificado con algunos de ellos. Ya platicamos las posibles soluciones. Y para finalizar, me gustaría invitarlos si quieren aprender más acerca de este tema y de otros temas, me gustaría invitarlos a que conozcan por medio de estos códigos QR que están viendo en pantalla, que conozcan el calendario de capacitaciones que tenemos disponibles en Indech para ustedes. Anímense a asistir, anímense a conocer qué es lo que tenemos para ustedes, y también si a ustedes les gustaría recibir un servicio un poco más personalizado, por medio del diagnóstico personalizado, podemos ponernos en contacto con ustedes para poder ayudarlos de la mejor manera. Gracias.